La idea de continuidad de una función en un punto está íntimamente ligada con el concepto de que la función no esté rota ni cortada en su trazo mediante el plano cartesiano. En la gráfica podemos ver la primera función en el punto x igual a a, presenta la característica de que cuando hacemos recorrido de izquierda a derecha, al irse aproximando la variable x a a, pasa al punto a f de a y continúa. El límite por la izquierda de a es igual a L, el límite por la derecha de a es igual a L, sin embargo, el valor del límite no coincide con el valor de la función en el punto a. Decimos en este caso que la función es discontinua en el punto x igual a a. En la segunda gráfica podemos notar en su trazo de izquierda a derecha que el límite cuando x tiende a por la izquierda existe y es L1, el límite cuando x tiende a por la derecha existe y es L2, pero como L1 es diferente de L2, de acuerdo al teorema 5.3 que vimos en el módulo anterior, el límite de la función no existe. Además, el valor de la función en a coincide con L1. En este caso decimos que la función también es discontinua o no continua en el punto x igual a a. Para la gráfica de la curva que aparece en C, notamos que su trazo de izquierda a derecha y el comportamiento de la curva en el punto x igual a a es el siguiente. El límite por la izquierda de a es igual a L, el límite por la derecha de a es igual a L, el valor de la función en a es igual a L. Es en el único caso de los tres mencionados anteriormente que podemos afirmar que una función es continua en un punto de su dominio. Entonces, ¿cuáles van a ser las condiciones que nos permite establecer que una función es continua en el punto x igual a a? Decimos entonces que la función f de x es continua en el punto o en el número x igual a a, si y solo si se satisfacen las siguientes condiciones. Primero, el límite cuando x tiende a a de f de x existe. La segunda condición es que el valor de la función en el punto a existe. El valor de la función en el punto existe. F de a existe. Y de estas dos sale una tercera, que es el límite cuando x tiende a a de f de x coincide con el valor de la función en a. Muchos textos adoptan como definición de continuidad de una función en el punto la tercera, diciendo que f es continua en el punto x igual a a, si y solamente si el límite cuando x tiende a a de f de x coincide con el valor de f de a. Estas tres condiciones, repito, son las que determinan o hacen que una función sea continua en un punto de su dominio. Si por lo menos una de las condiciones no se cumple, la función se dice que es discontinua. Las discontinuidades de una función se clasifican también en discontinuidades evitables o en discontinuidades esenciales. ¿Cuándo vamos a tener discontinuidad evitable y cuándo vamos a tener discontinuidad esencial para una función? Vamos a tener discontinuidad evitable en el punto x igual a a, la forma que presenta la gráfica de la función a. El límite por la izquierda de a y el límite por la derecha de a existen y es L, pero el valor de la función es diferente del valor del límite. Es decir, cuando el límite es diferente al valor funcional, la discontinuidad se llama removible o evitable. Vamos a tener una discontinuidad esencial.
cuando se habla de discontinuidad esencial es que no es removible. En el caso de la gráfica B, que corresponde a decir que el límite por la izquierda y diferente del límite por la derecha, o de una forma más simple, que el límite no exista en el punto X igual a A. Cuando esa condición se dé, que el límite no exista, simplemente decimos la discontinuidad es esencial. Todos estos conceptos son los que nosotros vamos a ilustrar por medio de los ejemplos que vamos a considerar a partir de este momento. El primer ejemplo va a ser el siguiente. Consideremos la función f de x definida por x2 menos x menos 12 sobre x menos 4 para todos los valores de x diferentes de 4. Y igual a 2 si x es igual a 4. Me interesa analizar la continuidad de la función en los siguientes puntos. A igual a 2, A igual a 5 y A igual a 4. Acostumbro en mis clases adoptar un diagrama sencillo para que el estudiante entienda cómo está definida la función antes y después del punto. Nótese que la función está dada por esta función racional x2 menos x menos 12 sobre x menos 4 antes y después del punto 4. Y está definida por el valor f de x igual a 2 en el punto 4. Así que si estamos interesados en conocer el límite de la función en el punto 4, era lo que habíamos mencionado en los límites laterales. La función está definida antes y después del punto 4 en la misma forma. Veamos entonces si esta función satisface las condiciones de continuidad. Para ello, examinemos la primera condición. Límite cuando x tiende a 4 de la función f de x es igual al límite cuando x tiende a 4, la función g de x viene dada por x2 menos x menos 12 dividido x menos 4. Al sustituir la variable x por 4, obtenemos la forma indeterminada 0 sobre 0. Para evaluar el límite, tratamos de eliminar la indeterminación. ¿En qué forma? Escribiendo el numerador factorizado en la siguiente forma. X y x, signo del primer paréntesis menos, signo del segundo paréntesis más. Buscamos dos números cuyo producto sea 12 y cuya diferencia sea 1. Esos números son 4 y 3. Y al dividir x menos 4 es factor común en el numerador y en el denominador, y puesto que x es diferente de 4, podemos simplificarlo y de esta manera obtener una expresión mucho más simple para evaluar el límite, que es la función x más 3. Al sustituir directamente el valor de x igual a 3, x igual a 4, obtenemos 4 más 3 igual a 7. La primera conclusión que obtenemos es que el límite cuando x tiende a 4 de la función f de x vale 7. La segunda condición es indagar por el valor de la función en 4. De acuerdo a la definición, f de 4 es igual a 2. Pero observemos de 1 y 2 que lo que hemos obtenido es que el límite cuando x tiende a 4 de f de x nos dio 7, y 7 es diferente de 2, que es el valor de la función en 4. Ya esta condición solamente me permite decir que la función es discontinua o no es continua en el punto x igual a 4. Pero hay una consideración importante que podemos hacer mediante su gráfica. Aquí en la gráfica superior estamos hablando de la función f de x igual a x2 menos x menos 4 sobre x menos 4.
en la gráfica superior. Obsérvese que cuando x tiende a 4, el valor del límite vale 7. Sin embargo, el valor de la función en el punto es 2. ¿Qué particularidad tiene esta función? El límite existe y es 7, pero es diferente al valor de la función. Este tipo de discontinuidad es una discontinuidad removible o una discontinuidad evitable. ¿Cómo podemos hacerlo? Muy fácil. Coger el punto 4, 2 y pasar este puntico a llenar completamente la porción de recta que queda faltando, obteniendo una nueva función, redefiniéndola como la función t de x igual a x2 menos x menos 12 sobre x menos 4 para los x diferentes de 4, igual a 7, que es lo que da el valor del límite si x igual a 4. De esta manera obtenemos esta recta que en su trazo podemos notar que es una función continua ya en todos los puntos de su dominio. Esta sería entonces nuestro primer ejemplo. Nuestro segundo ejemplo que vamos a ilustrar es el siguiente. Considere la función g definida como g de x es la porción de parábola 9 menos x2 si x es menor o igual a 2 y es 3x más 2 si x es mayor que 2. Me pide analizar la continuidad de g en el punto a igual a 2. Y si la función g es discontinua, clasifiquemos la discontinuidad. El gráfico que se ilustra aquí pequeñito me está dando a entender de que para los valores de x antes de 2, la función g de x es 9 menos x2. Y para los puntos o números posteriores a 2, la función g de x es 3x más 2. Como las funciones son diferentes antes de 2 y después de 2, recordemos por el módulo anterior que necesitamos hablar de los llamados límites laterales. Así que si yo quiero calcular el límite, la continuidad de la función en el punto x igual a 2, tengo que hacer el siguiente análisis. Primero, el límite cuando x tienda a 2 de la función g de x. Para saber si existe o no existe este límite, debemos considerar los límites laterales. Límite cuando x tiende a 2 por la derecha de g de x y el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de g de x. Recuerde que el límite por la derecha es para valores de x mayores que 2. En este caso, la función apropiada para reemplazar es g de x igual a 3x más 2. Al sustituir el valor de x igual a 2, vamos a obtener 3 por 2, 6, más 2, 8. Similarmente, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda va a ser igual al límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Recordemos que 2 por la izquierda es para valores de x menores que 2 y la función apropiada en este caso es 9 menos x2. Reemplazando directamente la x por 2, obtenemos 5. La conclusión de esto es que si el límite por la derecha es 8 y el límite por la izquierda es 5, la conclusión es que el límite cuando x tiende a 2 no existe. Ya esta sola condición me permite deducir que la función, así la función se cumpla la otra condición, así f de 2 existe. Ya esta sola condición me permite concluir de que la función no es continua en 2. Y fuera de eso, presenta una particularidad. La particularidad que presenta es que la función va a tener un salto o una discontinuidad que no se puede remover. Un tercer ejemplo que quiero que consideremos ahora es la función que viene definida a tramos también de la siguiente forma.
h de x igual a 3x menos 4 si x menor que 1, h de x igual a x2 menos 2 si x mayor que 1. Para la continuidad en 0, observe que 0 es sencillo y la función es 3x menos 4. Para la continuidad en 2 también es sencillo porque la función antes y después de 2 es la misma, h de x igual a x menos 2. El problema está en x igual a 1, que antes de 1 es 3x menos 4 y después de 1 es x2 menos 2. Nuevamente, para poder analizar la continuidad de la función en este punto, tenemos que usar los llamados límites laterales. En nuestro caso particular que estamos considerando, si queremos averiguar el límite cuando x tiende a 1 de h de x, tenemos que hablar de los llamados límites laterales. El límite por la izquierda de 1 de h de x, recuérdese que sería el límite cuando x se está aproximando a 1, pero por valores menores que 1. La función apropiada es 3x menos 4. Al sustituir, obtenemos el valor menos, obtenemos aquí 3 por 1, menos 4, da menos 1. Similarmente, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de h de x es igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha. La función apropiada es para aquellos valores de x mayores que 1, la función es x2 menos 2. Al sustituir el valor de x igual a 1, da menos 1. La conclusión que tenemos de esto es de que el límite existe y fuera de eso, su valor, cuando x tiende a 1, de h de x es igual a menos 1. Primera condición. La segunda condición de continuidad es evaluar la función en el punto 1. Pero de acuerdo a la función apropiada es, aquí la función no es f de x, la función es h de 1. La función apropiada h de x es x2 menos 2 para valores de x mayores o iguales a 1. Observes entonces que el 1 está incluido en el dominio de esta porción. En consecuencia, h de 1 es 1 al cuadrado menos 2 y esto es igual a menos 1. La conclusión entonces que hemos obtenido de 1 y 2 es la tercera, que el límite cuando x tiende a 1 de h de x coincide con el valor de h de 1. Estas tres condiciones permiten deducir entonces que la función es continua en el punto x igual a 1. En el próximo módulo vamos a presentarte los teoremas más importantes del álgebra con funciones continuas. Presentaremos también el límite de la función compuesta y la continuidad de la función compuesta. Estos teoremas nos van a permitir ampliar el campo de las funciones continuas. Posteriormente la extenderemos. Como es un concepto local, lo vamos a extender de manera global a un intervalo de la recta real. Les agradezco mucho la atención que se han servido en prestar y hasta pronto.